Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a iniciar. Amén. Vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos. Te damos a ti el honor, el poder, la gloria. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por lo que tú harás, por lo que seguirás haciendo. Te damos gracias. Pedimos que apresures, Señor, los pasos de los que hoy han de estar aquí. Que quites toda barrera, Señor, que se oponga. Que rompas toda cadena. Que abras el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra pueda entrar, Señor, a lo más profundo de nuestras vidas, a lo más profundo de nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que tu obra, Señor, pueda acrecentarse en nosotros, que tu reino se manifieste, que venga tu reino, Señor, que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu reino a nuestras casas, que venga tu reino a nuestras familias. Te lo pedimos, oh Dios, y que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Que todo estorbo sea quitado, Señor, y que tu voluntad se manifieste en medio de nosotros. Que tu voluntad se manifieste en medio de nuestras vidas. Que tu voluntad se manifieste en medio de esta iglesia, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Yeshua. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a hablar del reino de Dios. Vamos a hablar rápido, un breve. Vamos a hablar del reino de Dios y por qué es importante entender el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Diga conmigo, el reino de Dios ha llegado. Vámonos a Mateo 8, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Hace rato le estaba preguntando al Señor que si que les iba a hablar y Él me mostró esta escritura, Mateo 8, Mateo 8, 5. Damos gloria al Señor. Mateo capítulo 8, Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Es la lectura donde el Señor tiene el encuentro con el centurión. Amén. Amén. ¿Se han leído esa parte de la escritura? 8:5 de Mateo dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Digan conmigo, un centurión. No les escucho, un centurión. Un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Digan conmigo, gravemente. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres, ¿dónde? Bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra, diga conmigo, di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, mira lo que dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Diga conmigo, bajo autoridad. Soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, soldados. Y digo a este, ve, y él va. Y al otro le digo, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuántos dicen amén? Y les digo que vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, diga como los hijos del reino, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ok, el Señor Jesús tiene un encuentro con un centurión. Diga conmigo, centurión. A ver, centurión. Centurión. ¿Qué era un centurión? Un centurión era un soldado romano, pero bajo su autoridad de él habían 100 soldados. Un grupo de 100, día con un grupo de 100, de los cuales 80 eran combatientes y 20 eran soldados, pero no eran combatientes. Usted sabe que en los soldados hay unidades de radiofrecuencia y hay muchos departamentos dentro del ejército. ¿Sí está conmigo? Intendencias, etcétera, etcétera. Entonces, este centurión era un hombre el cual manejaba un grupo de 100, día como un grupo de 100. Él era un hombre, era un soldado, dicho sea de paso, romano, que estaba bajo el imperio romano o bajo el reino de Roma. ¿Se está conmigo? Roma le había dado ese poder. Roma le había dado esa facultad. Atención. Pero él, como centurión, pertenecía a una legión. Diga como una legión. ¿Sí sabían esto? Que las fuerzas armadas de Roma se dividían en legiones. Una legión aproximadamente eran 6,000 hombres. ¿Sí están conmigo? De los cuales 6,000 hombres, de los cuales 4,920 eran soldados combatientes, e igual 1,080 eran soldados que no eran combatientes. Entonces una legión es igual a 6,000 soldados, diga como una legión. O sea, una legión son 6,000 soldados. Pero las legiones se dividían a ver cómo se escribe.
De aquí esto se dividía en 10, desde el 1 hasta el 10, algo que se llamaba cohortes. ¿Sí está conmigo? Y cada cohorte tenía 6 centurias. Y cada centurión tenía ¿cuántos soldados? 100 soldados. Atención a esto. Y las centurias se dividían en grupos también de 8. El Señor Jesús se encuentra con un hombre que estaba en este nivel de autoridad. Ella como un nivel de autoridad. Él estaba encima de ¿cuántas personas? De 100, pero arriba de él había toda una estructura. ¿Sí está conmigo? Había un líder de esa legión, había cohortes, había centurias y había cientos de soldados. Entonces, escúchame, este hombre sabía que él estaba en un reino, donde un reino estaba, en un reino había una estructura, diga como una estructura. ¿Si me escucha o no? Este soldado sabía que él estaba en un reino y en ese reino había una estructura. Él estaba por encima de él, había generales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la autoridad que se le había dado es porque él, atención, la autoridad que se le había dado y el poder, diga como autoridad y poder. No le escucho, autoridad y poder. La autoridad y el poder que a él se le habían dado es porque él estaba bajo autoridad. Porque él estaba, porque arriba de él había alguien a quien él le tenía que rendir cuentas. Amén. Amén. Él tenía que rendirle cuentas ¿a quién? A su jefe, que era el jefe de corte, y su jefe tenía 6 centuriones a los cuales él lideraba, y cada centurión tenía sus 100 soldados que ellos lideraban, y los 100 soldados se dividían en grupos de 8. Entonces, cuando este hombre, que era un militar y que entendía lo que es el reino, diga como entendía lo que es el reino, y entendía lo que es el orden, y entendía cómo funciona el reino, cómo la autoridad viene desde alguien de arriba y la autoridad se va delegando para abajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa autoridad a él, a ese centurión, se le había dado nada más y nada menos que el jefe de las legiones, o el jefe de las legiones, que era el emperador, y su autoridad máxima era el general de la legión en la cual él pertenecía. ¿Sí están conmigo? A él se le daba un poder y se le daba una autoridad que venía desde arriba, desde el emperador, diga como el emperador. Y él podía hacer cosas de las cuales su autoridad le había dado ese poder, diga como ese poder. Entonces él sabía que él tenía poder. Entonces él dijo, si yo, siendo humano, tengo poder porque estoy bajo autoridad y estoy en un reino, entonces este hombre que se dice ser el Hijo de Dios, él representa un reino y él tiene una autoridad y tiene poder. Amén. Porque representa una estructura, un reino. Diga como una estructura. El reino es estructura. El reino de Dios es una estructura y el reino de Dios lo que nos da es autoridad y nos da poder, diga como poder. Por eso dice la palabra, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en ese momento nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios. Y recibimos, y entre más nosotros entendamos dónde estamos puestos y nosotros caminemos de una manera sabia, vamos a recibir 2 cosas: autoridad y poder.
Diga conmigo, autoridad y poder. Entonces él no entendía esto, porque él dijo, no, si yo tengo poder, yo puedo mandar a 100, porque ese poder me lo ha delegado Roma, si está conmigo. Entonces este hombre, por eso le dijo, yo no soy digno de entrar, que tú entres, porque tú eres tan grande, tú eres el Hijo de Dios. Él lo reconocía como el Santo de Dios. Él le decía, yo soy un hombre pecador, pero sé la autoridad y el poder que tú tienes. Amén. Con el grado tan alto de que tú digas algo y así suceda, como la autoridad de un rey. Amén. Porque tú dices y sucede. Amén. Entonces él estaba diciendo, yo entiendo, yo vivo bajo una estructura de un reino, le entiendo más o menos. Y sé quien, si dicen, si los hombres dicen que tú eres el Hijo de Dios, entonces tú estás, ¿dónde está Él? Está arriba y tienes todo el poder. Amén. Y tú ordenas y suceden cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces cuando el Señor le escucha eso, dijo, este ya entendió cómo funciona el reino. Amén. Y dice que dijo, no he encontrado tanta fe, tanta revelación en Israel, que ellos son los hijos del reino. Diga como los hijos del reino. ¿Por qué los hijos del reino? Ustedes saben que Dios constituyó, les dijo, ustedes serán un reino de sacerdotes y yo seré su Dios y ustedes serán mis sacerdotes y serán mis profetas y estarán bajo mis leyes y estarán bajo mi orden y estarán bajo la estructura que yo he creado. Pero ellos no entendían el reino de Dios. Que Dios está por encima de todo. Amén. Y que Dios les mandó profetas que estaban bajo la autoridad de Dios para hablarles, para que ellos se volvieran de sus malos caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No entendían el reino. Entonces dice, por eso en aquel día, en el reino de Dios, muchos se van a sentar del oriente, del occidente, de América, de Europa, de las naciones árabes. ¿Cuántos dicen amén? De Asia, de Oceanía, se van a sentar ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. El reino de Dios. Porque ellos entendieron quién era la cabeza del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién era el que estaba sentado a la diestra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros entendemos que el reino es una estructura y que Dios nos ha puesto en un lugar, en una posición, y nosotros somos fieles, se nos van a dar dos cosas. ¿Qué cosas son, hermanos? Autoridad. ¿Autoridad y qué? Y poder. Diga conmigo, autoridad y poder. Amén. ¿Seguimos? ¿Por qué creen que les dice? Yo soy un hombre bajo autoridad. A ver qué verso era. ¿El 8 o qué? 8:9. Yo soy un hombre bajo autoridad, diga como bajo autoridad. Y tengo poder, le está diciendo. Diga como tengo un poder. Porque toda autoridad te va a dar un poder. Cuando a alguien se le da una autoridad, se le está dando un poder automáticamente. Diga conmigo, cuando a alguien se le da una autoridad,
se le está delegando un poder. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el tránsito, cuando lo contratan y le dicen, usted va a ser un oficial de tránsito, él automáticamente va a estar debajo de un comandante de tránsito, ¿si están conmigo? Pero a él se le va a dar un poder que cuando él vea una irregularidad en algún vehículo, él pueda decir que alto. Y el vehículo tiene que ¿qué? Que detenerse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo poder. Ya como tengo poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el reino es una estructura que delega autoridad, pero también delega ¿qué cosa? Poder. Por eso Hechos dice, recibirán ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que en ese momento estamos entrando en la estructura de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok. Número 2. El Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús estaba bajo autoridad? A ver. ¿Él hacía lo que él quería? No. ¿Él hablaba lo que él quería? Decía, no, yo hablo lo que mi Padre me ha enseñado, lo que mi Padre me ha dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor Jesús estaba bajo autoridad. Y el estar él bajo autoridad, entonces, ¿qué le daba? Poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le daba tal poder, porque dice ahí Filipenses que él aprendió obediencia y se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual el Señor lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se le dio tal autoridad, se le dio tal poder, porque él aprendió a estar bajo autoridad. Aprendió a ser hijo, dice la palabra. ¿Sí me escuchan? Él aprendió a ser hijo y se le dio tal poder y tal autoridad y tal nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra que él pasó a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, la principal cabeza, diga como principal cabeza. ¿Por qué él pasó a ser la principal cabeza? ¿Por qué se le da tal autoridad y tal poder al Hijo? Vamos a ver estos siguientes versículos. Efesios 4:15, vamos a leerlo. Quiero preguntarles si a todos les llegó el mensaje. ¿Sí les llegó? ¿Sí les llegó? Válgame Dios. Efesios. ¿Efesios qué? 4:15, miren lo que dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es, ¿qué cosa? La cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? O sea que nosotros debemos de estar en esta estructura de reino. Nosotros debemos de estar bajo el liderato de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, diga como un cuerpo unido,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en qué cosa, en amor. Dice, ustedes deben de ponerse bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Este es el reino de Dios. En ese momento ustedes van a estar unidos y se van a ir integrando en algo que se llama el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El cual debe de irse uniendo, el cual tiene una estructura también, que es el reino de Dios, que ustedes deben de ir creciendo en él. Diga como Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. No lo escucho, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Vamos ahí, Efesios 1:20, ahí mismo en Efesios 1:20. El 19 si quieren. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de donde, de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares donde celestiales, atención, sobre todo principado y autoridad y poder y qué, y señorío, y sobre todo qué, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también hasta dónde, hasta el venidero, y sometió todas las cosas, donde, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza. Él tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En este reino la estructura funciona así. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y nosotros como cuerpo debemos de tener una estructura también, donde debemos de ir creciendo para recibir nosotros autoridad y poder, o poder y autoridad. Vámonos ahí a Colosenses 1:17. Ajá. Colosenses 1:17, por favor. Y Él es antes de todas las que, ¿sí lo tenemos? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él es otra vez la cabeza de dónde, del cuerpo, que es que la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga qué cosa, la preeminencia. Por cuanto agradó, verso 19, al Padre, que en él habitase toda plenitud. A ver, ahí nos está hablando que el Señor es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos está hablando también del Padre. ¿El Padre dónde está? ¿Será que Cristo está sometido al Padre? ¿Será que el Padre es la cabeza de Cristo? Primera de Corintios 11:3, miren lo que dice. 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo
¿Es la cabeza de quién? Ayúdame a leerlo. Pero quiero que sepan que Cristo es o debe ser la cabeza de todo varón. Diga como el líder. Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Y Dios, el Padre, la cabeza de quién? De Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Padre representa el reino, pero el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto el Hijo se ha sometido y ha obedecido al Padre. ¿Se están conmigo o no? ¿Por qué se le ha dado la preeminencia al Hijo? Porque el Padre ya no vale. No. El Padre se le ha entregado porque su Hijo se ha hecho obediente hasta la muerte, porque su Hijo se ha sometido, porque su Hijo ha estado bajo autoridad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por eso al Hijo se le ha dado poder y autoridad, el más grande autoridad, el más grande nombre, el más grande poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Hijo está bajo autoridad. Ok. Si el Padre es la autoridad y el Padre ha delegado la autoridad ¿a quién? Al Hijo. Pero debajo del Hijo dice que está la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debajo del Hijo está ¿quién? La iglesia, que debe recibir ¿qué cosa? Poder y qué? La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una estructura, diga como una estructura. La iglesia no es un club. La iglesia es un reino, un gobierno, una estructura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia es una, se la voy a poner bien fácil, una nación. ¿Cuál nación? Una nación celestial. La iglesia tiene un rey. La iglesia tiene un orden. Y cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros recibiremos ese poder que viene de dónde? De arriba. Y esa autoridad, diga como autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok. Dice la palabra que Cristo es la cabeza del hombre, diga como la cabeza del hombre. O sea que Cristo tiene que gobernar en cada hombre. Cristo debe de gobernar en cada hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también dice Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a quienes, a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Sigue la estructura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Termina ahí? No termina ahí, porque hay dones y hay también ministerios. Diga conmigo, sigue la estructura. Dice la palabra que a quién puso primero en la iglesia, que a los que hacían milagros. ¿Se han leído esto? ¿Sí? A ver, vamos a buscarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Primera de Corintios 12:28, miren lo que dice. 12:27. 12:27. Vamos a leerlo todos, por favor. Vamos a leerlo todos. Vosotros pues sois el cuerpo de quién? Somos el reino. Y miembros, cada uno en qué? En particular. Miren lo que dice. Y aún nos puso Dios en qué? En la iglesia. Miren la estructura. Primeramente qué? Apóstoles. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen qué? Milagros. Después los que sanan. Luego los que ayudan. Luego los que administran. Y luego al último los que tienen don de qué? De lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Está hablando del don de lenguas. ¿Interpretan todos? No. Procuren los dones mejores. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando de una estructura. ¿Sí está conmigo? ¿Sí se da cuenta cómo se maneja esto? Padre, el Hijo, la iglesia. Pero en la iglesia el Señor pone ¿a quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok. Pero de ahí siguen los ministerios que deben de fluir en cada uno de nosotros y de los cuales debemos de crecer. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hablamos y hoy convocamos a todos los que quisieran o los que anhelaran o los que sirven en algún ministerio y no están aquí muchos. Porque no hemos entendido el reino. El reino es un orden. Diga como orden, no desorden. Para que se nos dé autoridad y para que estemos bajo autoridad primeramente y se nos dé autoridad y para que tengamos poder. Diga conmigo, así funciona el reino. El centurión por eso le dijo, tú di la palabra, porque tú tienes la autoridad y el poder. Es como si ustedes fueran al Palacio Municipal y usted conoce a uno de los allegados al presidente municipal. ¿Sí está conmigo? Usted puede decirle, tú tienes un lugar en esa estructura. ¿Sí está conmigo? Tú tienes un poder que yo no tengo. ¿Sí está conmigo? Tú puedes arreglar este tipo de asuntos. ¿Alguien me escucha o no? Entonces los que estamos en la iglesia debemos de estar metidos en una estructura que nos va a ir haciendo crecer espiritualmente. ¿Alguien me escucha o no? Nos va a ir haciendo crecer o nos debe de hacer crecer, porque nos va a hacer servidores. Diga como servidores. ¿El centurión no era un servidor de Roma? Cuando el centurión se encuentra con el Señor Jesús, el centurión estaba por encima de 100 soldados, pero encima de él había otro y arriba de ese otro había otro que era el general de esa legión y el general de todas las legiones era el emperador. ¿Alguien me escucha? Y el centurión era un servidor del emperador. Entonces le dice el centurión a Cristo, yo estoy bajo autoridad, tú tienes poder también, tú estás bajo autoridad, tú representas un reino, pero también ese reino tiene una estructura y tiene servidores. O gente, cuando estamos en la estructura del reino, nosotros somos servidores, no del emperador. Den al César lo que es del César,
pero den a Dios lo que es de Dios. Sirvan a Dios con alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A César se le trabaja de cierta manera, pero a Dios, en la estructura del reino de Dios, nosotros tenemos que servir de alguna manera. La gente no puede estar sin servir. ¿Alguien me escucha? Esta casa no puede tener ya gente que esté sin servir. Toda la gente que debe de estar en esta congregación, por eso se hizo el llamado hoy, toda tiene que empezar a servir. Porque eso nos hace estar bajo autoridad. Eso es el orden del reino, diga como orden del reino. Y Él es la cabeza, y Él nos manda, y Él nos llama a servirle. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos va a dar ¿qué cosa? Cada vez que servimos a Dios, vamos creciendo en poder, en autoridad. Cuando lo hacemos de una manera correcta. Mira como poder y autoridad. Le voy a poner un ejemplo. Ahora cuando fueron allá a Santo Tomás, el hermano Oscar y la hermana Rafael, se les envía, el apóstol pide que ellos vayan, y aquí se les envía. Ellos están sirviendo de una manera. ¿Sí está conmigo? Ellos están en una parte del cuerpo, y cuando ellos funcionan en esa manera del cuerpo que Dios quiere que ellos sirvan, y ese era el trabajo de ir allá donde ellos fueron, el Señor les dio dos cosas: una autoridad y un poder para poder ir allá. ¿Me explico o no me explico? O sea, cuando uno va creciendo en servicio, se le va dando más poder y más autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, todos no podemos ir a predicar o salir a ir a predicar a las naciones o no sé, pero empezamos en algo y de ahí vamos creciendo y de ahí se nos va delegando poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos bajo la autoridad, pero es siempre sirviendo, 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 sirviendo. Siempre bajo el servicio de la cabeza, que es el Señor Jesús. Hay personas que piensan que van a estar bien o están mejor dejando de servir a Dios. Pero, a ver, si el reino es una estructura, a ver, díganme ustedes, y si el centurión deja de servir a su emperador, ¿dónde queda? Si él dice, no, yo renuncio a ser centurión ya. ¿En qué? Entonces tenemos gente que no quiere servir. Quizás porque no lo ha entendido, ¿sí me explico? Quizás porque no se le ha enseñado. Pero tenemos que empezar a enseñarles. Y quizás no va a ser fácil ahorita. Pero tenemos que meterle en la mente a cada uno de los hijos de Dios que estamos aquí para servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién es el mayor entre vosotros? ¿Quién quiere ser mayor? El mayor, hágase el servidor. ¿De quiénes? De todos. Cada uno tenemos un área diferente. Cada uno tenemos virtudes diferentes. Porque somos un cuerpo. Y debemos de encontrarlas para estar operando ahí. ¿Cuántos dicen amén? Una persona me preguntó hace unos días, pastor, ¿cuál es mi gloria?
Es importante, ¿recuerdan lo que nos habló el apóstol Arturo? O sea, de reconocer cuál es el área en la cual yo puedo empezar a operar para darle la gloria a Dios. Ok, ¿de qué sirve que se le diga a alguien? ¿De qué sirve si te da una palabra profética si no caminas en ella? ¿De qué sirve si te da revelación si no lo vas a entender? ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es el área? El área. Sabes tú, esta es mi área. Yo le dije a esta persona, yo te he escuchado orar. Y yo he escuchado que cuando tú te metes a orar, cuando te metes a orar, algo sucede. Se siente la unción. Amén. Entonces, ahí va una palomita. Oración, intercesión, orar por gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No habla ahí de los que sanan? ¿No hablan ahí de los que hacen milagros? Si están conmigo. ¿Y cómo se hacen los milagros? Orando, ¿no? ¿Qué tal si, a ver, es lo que me está mostrando el Señor? Si la primera cosa que tú haces bien es orar, y tú te metes a orar, o ese es tu fuerte, y empiezas a orar, y de repente viene una sanidad, ya tú estás brincando, ¡pum!, a otro lado, o estás creciendo, ¿sí está conmigo? O de repente, ¡pum!, un milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¡pum!, ya brincaste. Pero todo es sirviendo. Pero el que no hace nada, vuelvo a decir, será porque nos hemos equivocado, porque no lo hemos enseñado, porque no nos hemos estimulado, porque no nos hemos exhortado, porque no nos hemos animado, porque no hemos tenido esa visión, pero las cosas tarde que temprano tienen que cambiar. Tú eres un servidor. ¿Dónde estás en la estructura? Hay que descubrir. Ok, yo ya estoy haciendo esto, pastor. Gloria a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Orlando ya toca piano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿qué les parece? A ver, ¿qué les parecería que Orlando empezara ya a estar él cantando y tocando? ¿Sí me explico o no? ¿No es algo mayor? Y no es algo mayor que él empiece ahora, no solamente a cantar y no solamente a tocar, sino a empezar a dirigir la alabanza y él cantando y el Señor dándole una palabra o mostrándole algo. ¿Sí? Yo conozco a uno que es de allá de Costa Rica, es un ministro y él toca el piano. Está bien loco ese cuate porque trae una flauta, no sé si lo han visto. Trae un piano y luego trae una flauta y de repente toca la flauta y luego le pega el piano y luego está tocando la flauta y de repente ¡prum!, suelta una palabra. Amén. ¿Y cómo habrá empezado? O tocando el piano o tocando la pura flauta. ¿Sí me explico o no? Hallando su lugar, entendiendo que este es un reino, diga como un reino. Y el reino por eso tiene que, atención, el reino tiene que organizarse. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo ahora el presidente electo de esta nación? ¿Qué es lo que está haciendo en estos días? Antes de que él entre a... ¿Qué está haciendo? ¿No está organizando todo? No está organizando, tú vas a hacer esto. Y vamos a eliminar tantas secretarías, ¿sí están conmigo? Y ahora vamos a abrir esta, y vamos a hacer esto, y ahora vamos a innovar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos ha faltado? Estructurar para ir creciendo en el reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya como ir creciendo.
¿Tienes dones? ¿Los tienes? ¿Tienes talentos? ¿Los tienes? ¿Qué es lo que mejor haces para la gloria de Dios? Pastor, yo no sé cantar, no sé tocar instrumento, soy medio tímido. ¿Sí está conmigo? Pero soy una persona que soy acomedida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Soy una persona que revira. Soy una persona de paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De bendición. Dice que un día los apóstoles dijeron, ya no podemos nosotros con el servicio de las mesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que buscar hombres idóneos, diga como hombres idóneos. ¿Idóneos para qué? Usted sabe que hasta para darse cuenta, mira, se le cayó el bote de agua a alguien. Para eso se necesita personas que sean prestas, que estén alertas. ¿Sí está conmigo? Igual dice que los administradores, sí leímos, no todos tienen la capacidad de administrar. ¿Sí está conmigo? Igual le podemos dejar que administre los recursos a alguien que no sabe ni administrar su vida. No, pues se va a ver un despilfarro. ¿Sí está conmigo? Pero son talentos, son dones, todo el Señor lo ha puesto, porque Él tiene un reino y tiene una estructura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, el reino, dice la palabra, que está entre nosotros. No dijo cuál fue el primer mensaje del Señor Jesús. ¿Arrepentidos? No, pero dijo, el reino de los cielos se ha... ¿El reino de dónde? No es un reino humano. No es un reino de hombres. Es una estructura que viene ¿de dónde? Del cielo. Y cuando en Mateo 6 dice, ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es lo siguiente que dice? Venga, ¿qué? Venga a nosotros, ¿qué? ¿Qué es el reino? La estructura, el orden, cómo funcionan las cosas, el servir a Dios, el estar bajo autoridad y recibir autoridad y poder cuando vamos creciendo en ese servicio de Dios. ¿Y qué dice el último? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y ¿qué cosa? Y la gloria. ¿Qué? Reino, poder y ¿qué cosa? ¿Sí está conmigo o no? El reino tiene poder, el reino da poder, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El reino tiene poder y el reino tiene una gloria que es la gloria de Dios. Por eso decía el apóstol Arturo, ¿cuál es tu gloria? De lo que tú haces, ¿qué es lo que te hace darle la gloria a Dios o que la gloria de Dios resplandezca en ti? Hermano, el Señor me llama a orar. Amén. Ore. Tenemos que hacer algo con los que oran. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que levantar a los que oran para que puedan subir al próximo nivel.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que hacer algo con los que saben tocar un instrumento, pero no solamente que aprendan a tocar un instrumento, sino que también se vuelvan cantores. ¿Cuántos dicen amén? Para que puedan levantarse como ministros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a los que danzan, gloria a Dios, pero solamente la mujer tiene que danzar o tiene que irse transformando en alguien que pueda dar golpes de guerra, que se pueda convertir en un intercesor, que se pueda convertir algún día en un salmista o en un profeta. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo ir llevando? Con una estructura, con un orden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si seguimos de la misma manera donde nadie hace nada, nadie crecerá. Por eso todos tienen que empezar a servir en algo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si nos hemos equivocado, si yo me he equivocado, yo reconozco mi equivocación, mi fallo, mi pecado, pero ya no podemos seguir igual. ¿Alguien me escucha? Ok, hay algo que el Señor me muestra. ¿Recuerdan la escritura donde dice, le decían al Señor, por Belcebú echa fuera a los demonios? ¿Por qué los echaba fuera? Porque él representaba un reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque él estaba bajo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque él tenía un poder, tenía como poder. Y cuando le decían que él los echaba por Belcebú, ellos no entendían que Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Por eso el brujo no puede librar de una brujería. El brujo no te puede librar de enfermedades. Es lo que la gente no sabe. A la gente le gusta ir a regalarles dinero. El brujo no puede, la enfermedad no viene de Dios. No sé si me explico. No es una bendición. Dice que por sus llagas fuimos curados. Es algo adverso a Dios. Y hay espíritus de enfermedad también. Entonces, ¿cómo Belcebú te va a echar fuera una enfermedad? A ver, ¿alguien respóndame? ¿Va a poder o no va a poder? Deben de entender la gente que el reino de Dios, por eso dijo el Señor, todo reino dividido es asolado y no prospera y no avanza. Y si yo fuera de Belcebú, ¿cómo voy a estar sacando a Belcebú? Estaríamos perdiendo. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Si por el dedo de Dios, por la autoridad de Dios, por el poder de Dios, ¿cuántos dicen amén? Él estaba bajo autoridad. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros nos ponemos bajo autoridad y nosotros nos ponemos las pilas a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a recibir poder, autoridad, y los demonios van a empezar a tener que huir, y vamos a tener poder, y vamos a poder sanar enfermos, y vamos a poder ver milagros, y vamos a poder echar fuera demonios.
Pero todo es en el orden. ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás haciendo? ¿Qué estás desarrollando para el Creador? No es que yo pienso que me voy a dar un break donde ya no quiero servir. Eso no es el reino de Dios. Es que no tengo tiempo. Eso no es el reino de Dios. Es que no puedo, es que no quiero. Eso se llama el enemigo bloqueándote, cegándote. Y nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Será entonces que al nosotros no querer o no servir a Dios, o no enseñar el servicio, o no promover en la iglesia el que la gente sirva a Dios, será que nosotros estamos dividiendo el reino de Dios? Y por eso estamos siendo asolados o golpeados o estamos siendo disminuidos porque no hemos entendido que tenemos que servirle todos. No hay más. Tienes que hacer algo. Amén. Pastor, yo ya tengo mi reunión. Ok. ¿Y qué le parece si el Señor no solamente quiere que usted sea un pastor de grupo, sino al rato quiere que usted sea un pastor de una iglesia? El Señor le va a pedir más o lo va a llevar a más. ¿Sí me están escuchando? Te va a llevar a servirle más, a hacer más. Nunca el Señor, nunca te va a llevar a hacer menos. Siempre te va a llevar a más. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en qué? Aumento, en incremento. Amén. Yo, por ejemplo, puedo ver que hay llamados. Amén. Hay llamados, hay gente de aquí que tiene llamado. ¿Sí o no? ¿Sí o no hay gente de aquí que tiene llamado? Amén. Usted puede identificar a alguien que usted diga, yo veo en él un llamado. Hay muchos en esta congregación, pero nos hemos equivocado al no ponerlos a trabajar. ¿Usted cree que Josué tenga un llamado? ¿Usted cree que Josué tenga un llamado? ¿Qué tenemos que hacer con Josué? ¿Ponerlo a qué? A servir. ¿Y a servir cuánto? Más cada día, y que se abra más el espectro, el panorama de lo que Él es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ustedes creen que el hermano Oscar tenga un llamado? A ver, ¿cuántos creen que el hermano Oscar tiene un llamado? ¿Qué tiene que hacer el hermano Oscar? ¿Dormir? ¿Qué tiene que hacer? Servir. ¿Cuánto? Más. ¿Ustedes creen que Orlando tiene llamado? A ver. Le han dado palabra que va a ser el Buki cristiano. Perdón, Jason Upton le dijo Iván una vez, ¿no? O el Buki. ¿Pero qué tiene que hacer?
¿Ustedes creen que Agustín, a ver, creen que Agustín tiene un llamado? A ver, ¿qué tiene que hacer Agustín? ¿Servir? Pero él puede decir, ya estoy sirviendo. No, pero el llamado es más grande y tienes que hacer ¿cuánto? Más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ¿ustedes creen que Alondra tiene llamado? Ok. ¿Y qué tiene que hacer Alondra? Empezar a servir y no dejar de servir y hacer más y poner más disposición. Y de ahí el Señor la va a ir formando para más. Porque esto es un reino, una estructura. ¿Ustedes creen que el hermano Roberto tenga un llamado? Amén. De cortadurazos no, ¿eh? Tiene un llamado fuerte. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros decimos, no es que yo no. Dice la Biblia que somos un cuerpo, diga como un cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. A ver, Fernando. Fernando tiene talentos, tiene dones. ¿Qué tiene que hacer Fernando? Rendirlos a Dios y empezar a servir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros tenemos que enseñar a servir a la gente. No a estar sentada nada más. No a ser un consumidor. No ser un McDonald's donde la gente nada más llega, come y se va. No, donde la gente en el reino de Dios tiene que hacer algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bajo autoridad? ¿Estás en el principio del reino o estás oponiéndote al reino de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos gente que sirva. Necesitamos estructurar. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel? Estructurando para llevar a cabo una administración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estructurar ministerios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿cómo si soy yo solo? Dice la palabra, aunque tu principio haya sido pequeño, vendrá a ser muy grande. Si seguimos en esa línea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Deuteronomio 1:11? Léalo conmigo. Deuteronomio 1:11. Ayúdame a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga ¿cuánto? ¿Cuánto, hermanos? 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como lo ha prometido. Que el Señor nos haga 1000 veces más. Diga conmigo, que el Señor Dios nos haga 1000 veces más de lo que ahora somos y nos bendiga como lo ha prometido. Que tú seas 1000 veces más. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hermano pastor, 1000 veces más crecer. Dicen, ¿por qué le dice pastor? Porque sí se llama, amén. Diga como 1000 veces más. Que el Señor haga 1000 veces más a la hermana Rafaela. Que el Señor haga 1000 veces más a Agustín.
para eso, ¿qué se necesita? Que el Señor haga 1000 veces más a la hermana Cindy. Amén. Para que se lo lleve al cenar y a no sé dónde. Solito se va la... Lo bueno que no fue ningún nombre, ¿eh? No, no. Entonces, para crecer, tenemos que estar entendiendo que es el reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice el proverbio: de golosos y tragones y perezosos están llenos los panteones. Pero el reino de Dios está lleno de gente que quiere hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Con esto termino. Noemí, la suegra de Ruth, le dijo a Ruth y a Orfa: ustedes pueden volverse atrás y regresen a sus ídolos, si están conmigo, y a su tierra. Y dice que Orfa se fue, pero que Ruth, Ruth se queda con Noemí y le dice: no me pidas que te deje. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo estoy dispuesta, le dijo, a ir. Este es el espíritu del discipulado. Como dice, los 144,000 que siguen al Cordero donde quiera que él va. ¿Cuántos dicen amén? Que están dispuestos a servir a Dios en todo lo que él quiera. Amén. Vamos a poner un ejemplo. De repente, ¿qué tal si el Señor le llama a Orlando y levante una iglesia en internet? ¿Cuántos sabían que ya hay iglesias en internet? ¿No sabían o sí? El pastor Sergio Scataglini, el que es el apóstol del pastor Iván Ibarra, fue de los primeros hombres que desde el año 2000 él tenía la primera iglesia por internet. Y ahorita son cientos, miles en todo el mundo, en Comunionet se llama. Y todo porque él dijo: yo voy a hacer lo que Dios quiera y voy a hacer más. Amén. Tenemos que estructurar, tenemos que detallar los ministerios, tenemos que decir qué ministerio tenemos que levantar pronto ya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Como lo vuelvo a decir, como el presidente electo, están preparando todo para avanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así nosotros tenemos que preparar esto. Preparar los grupos, preparar la gente, decirle: esta iglesia tiene que convertirse en gente que sirva a Dios. Amén. Se los decía hace tiempo, esta iglesia, toda la gente de esta iglesia tiene que ir al menos a un grupo de casa. No puede haber ya nadie en que... ¿Dónde va a estar ese tipo de personas? Hay iglesias que es para ese tipo de personas, pero el reino de Dios no funciona así. Amén. Amén. Vamos a terminar con esto. Vamos a dar un aplauso al Señor.